A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. El doctor Carlos Calampa, en su momento ha sido director regional de salud y una persona especializada en política de salud pública. Qué gusto saludar al doctor Calampa, muy amable, gracias por atender esta comunicación, muy gentil. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes, un gusto conversar contigo. En primer lugar, explíquenos, ¿no? Porque hay toda una confusión que se ha generado, ¿no? Usted ha hecho un tratamiento bastante serio, una explicación bastante seria respecto a este caso que en primer lugar se diagnosticó como poliomielitis, pero parece que se trata de un caso de parálisis flácida. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente? Bueno, en primer lugar hay que entender de que Loreto es una cosa muy especial. El detalle es que el sistema de vacunación o el programa de vacunación en esta región es un programa muy eficiente. Lamentablemente en algunas, durante la pandemia y post-pandemia, las cosas no han funcionado de manera adecuada. Las decisiones del nivel central, hablo del Ministerio de Salud, han permitido de que los presupuestos no lleguen de manera oportuna y las coberturas de vacunación que se deberían alcanzar no se han alcanzado, especialmente en las zonas más alejadas, como son el Aten del Marañón, como son Contamana y como son, por ejemplo, la Yavarí y el Putumayo. Entonces, frente a estas perspectivas, creo que el gobierno central debe cambiar su política del sector salud en la región Loreto. La vacunación no debe realizarse según el cronograma que ellos tienen, sino realizarse según el cronograma que nosotros planteamos por las crecientes de los ríos. Cuando los ríos bajan, no se puede ingresar a las zonas más alejadas, y eso impide que las coberturas sean adecuadas. Este es uno de los principales problemas que tenemos en esta región. Ahora, lo que usted acaba de plantear es bastante real, ¿no? O sea, se tiene que hacer una interpretación de lo que sucede en este caso en Loreto, ¿no? Porque cuando uno empieza a revisar, doctor Calampa, el cuadro de vacunación se da con cifras muy preocupantes, ¿no? No se está cumpliendo con el cronograma, ¿no? Y esto, ¿qué efectos o qué consecuencias puede tener el no cumplir con toda esta fase de vacunación prevista año a año por el gobierno, que se vio ya de por sí cuando ocurrió la COVID-19 o el COVID-19, ya vimos una interrupción y ahora usted acaba de señalar con suma claridad, uno por el problema presupuestal y el otro porque se maneja una calendarización que no se ajusta a la realidad de Loreto. Efectivamente, el detalle es que nosotros no podemos cumplir en los meses como es la vacunación en septiembre. No se olvide que 6 meses acá en Loreto los ríos bajan y las poblaciones de las comunidades nativas son las más alejadas, es imposible acceder. Es más, muchas veces el personal intenta llegar y tiene que caminar horas tras horas. ¿Quién nos asegura que el sistema de conservación o la cadena de frío se permanece intacta? Puede ser que en algún momento se rompe esa cadena de frío y estamos poniendo agua en vez de una vacuna adecuada. Esos son los riesgos que estamos teniendo en la región Loreto. Por eso siempre hemos insistido que Loreto tiene que tener una visión diferente, una política de salud diferente. No podemos seguir trabajando como lo trabaja como la sierra o como lo trabaja la costa. Es difícil acceder a puestos de salud que son por río. Y para nosotros esa es frustrante, ¿no? Porque nos evalúan en base a resultados. Pero ¿cómo obtener resultados si no aceptan las condiciones que nosotros les planteamos? Porque conocemos nuestra región, sabemos las dificultades y las deficiencias que tenemos. Ahora, entiendo que ustedes en su momento han hecho llegar estas preocupaciones, estos alcances, estas consideraciones a las propias autoridades, a los funcionarios del gobierno, fundamentalmente el Ministerio de Salud. ¿Por qué no se aplica, o por lo menos por qué no se sientan a conversar para ver qué cambios se tienen que hacer para lograr justamente lo que usted explica? Se ha hecho esta observación de manera reiterativa. El problema no es tanto que el Ministerio de Salud no entienda, el problema es que el MES ejecuta los presupuestos de manera
de acuerdo al cronograma nacional. Si el cronograma nacional dice que se va a vacunar en mayo, en julio y en agosto, en septiembre, para esos y para nosotros en esas épocas ya no es eficiente. Nosotros deberíamos vacunar en noviembre, diciembre, en febrero y en abril, donde los ríos están prácticamente con todo su caudal. Para nosotros es importante eso, pero no asignan presupuesto. Entonces, ¿cómo cumplir con un cronograma que no tenemos presupuesto? No se olvide, por ejemplo, de una comparación grosera, para dar 3 vueltas de vacunación a Arequipa se necesitan 9.000 galones de gasolina. Para dar una sola vuelta a Loreto se necesitan 9.000 galones de gasolina en una sola vuelta, sin contar que el transporte por el vía fluvial es lento, difícil y a veces riesgoso. Ahora, y en esta línea de análisis y de conocimiento que usted tiene en Loreto, doctor Calampa, ¿qué enfermedades no se están cumpliendo con dosificar o brindar la vacunación correspondiente? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué enfermedades podrían de una otra manera presentarse con mayor frecuencia en los próximos meses? Nosotros teníamos temor de la presentación de lo que es el problema de tosferina. Pensamos que tosferina va a ser uno de los problemas fundamentales y apareció polio, ¿no? Y otra cosa es que también pensamos en el problema de sarampión, dado que en la zona del Acre, en la frontera con Brasil, tenemos nosotros sarampión. Entonces, para nosotros el riesgo es siempre latente, permanente, porque nuestras coberturas en esa zona son muy pobres y eso hay que tener cuidado. Ahora, ¿cómo lograr tener una cobertura sostenida, ¿no? En localidades, usted mencionaba el Latén o el Daten del Marañón, ¿no? Donde cuando uno empieza a echarle una mirada, naturalmente hay un déficit, ¿no? En atención hospitalaria, hay un déficit en atenciones médicas, hay ausencia del primer nivel de salud, ¿no? Es decir, hay ausencia de todo. Entonces, ¿cómo brindamos siquiera lo elemental, las vacunas? El primer nivel de atención va de la mano con las municipalidades, con los gobiernos locales. Y es muy importante trabajar con ellos. Si no se involucra a los gobiernos locales, poco o nada va a hacer todo el esfuerzo que hace el sector salud. Lamentablemente, para dar un ejemplo, en Santa María de Caguapanas, que es uno de los distritos más pobres del Perú, el alcalde prácticamente vive en Lima, no vive en su pueblo, y no contribuye a las actividades de salud de manera permanente. Y eso ocurre con muchos alcaldes que abandonan su distrito y viven en las capitales de provincia o vienen a vivir en la capital de la región, lo que nos impide hacer coordinaciones directas y hacer más efectivo nuestro trabajo. Este es uno de los problemas fundamentales que hay. Reitero, si no se involucra al gobierno local, nuestro trabajo va a ser muy deficiente en todos los aspectos. Y cuando hay esta ausencia, como usted menciona, de lo que ocurre en Santa María de Caguapanas, que forma parte de la TEN del Marañón, entonces, ¿eso qué significa, doctor? ¿Que la población está totalmente desguarnecida? Claro, está así prácticamente. Nosotros tenemos que cumplir con actividades ligadas directamente a lo que son los responsables que se quedan ahí o directamente con el centro de salud. El jefe de un centro de salud, donde hay un médico, enfermera, no tiene con quién coordinar y solamente están los profesores y el sector salud. Y poco o nada apoyo recibe de parte de los gobiernos locales. Eso es reiterativo y eso se ha denunciado incluso ante los congresistas, ¿no? Ante los congresistas representantes de la región Loreto, para que se tomen medidas y se cambie una política de gestión a nivel de los gobiernos locales. Ahora, usted trabajó intensamente en el tema de la COVID o COVID-19, ¿no? Hemos visto todo el trabajo que se ha desplegado de la Dirección Regional de Salud, ¿no? La gran pregunta es, ¿se hizo hacia adelante un seguimiento a los casos de personas que se recuperaban? Porque una de las preocupaciones también es que estas personas tienen una serie de secuelas, ¿no? ¿Eso se está registrando en Loreto, doctor Calampa? No,
A nivel de capitales de provincia, lo que se ha reforzado son la parte de la salud mental, ¿no? ¿Ya? Salud mental es un problema muy importante que ha tomado el gobierno como política nacional y se está reforzando con psicólogos, se está tratando de conseguir psiquiatras, ¿no? Y a nivel de región, prácticamente a nivel de capital de la región, lo que se ha reforzado también es eso, ¿no? Con tratamiento y manejo de los pacientes que han quedado con secuelas del COVID. Ya. Y en el plano ya integral, ¿no? ¿Cómo se está manejando en estos momentos el tema de salud en Loreto, ¿no? ¿Hay, digamos, una mejor disposición desde el gobierno regional para poder trabajar de la mano con las redes de salud, con los gobiernos locales? El gobernador es médico. Yo creo que tiene una visión muy diferente a los otros gobernadores que han estado de turno, ¿no? En este sentido, las conversaciones se hacen mucho más fluidas. Él entiende cuando uno se lo plantea un problema y espero que en su momento pueda asignar presupuesto para desarrollar estas actividades, ¿no? Creo que el hecho de ser médico y haber trabajado en el Gatén del Marañón le obliga o le compromete a que las coberturas mejoren en esa zona, porque es la zona más alejada, con mayores problemas de coberturas de atención y también con la mayor presencia de comunidades nativas. Muy bien, doctor Carlos Calampa. Siempre es un gusto conversar con usted. La manera ilustrada que tiene de ver justamente este problema social, el problema médico en Loreto, ¿no? Y sobre todo las salidas, las perspectivas que se pueden plantear para solucionar estos problemas. Ha sido un gusto conversar con usted, doctor Calampa. Muy amable. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.